A menudo siento que mi tiempo ya ha pasado. Cuando abro los ojos al amanecer, el silencio es tan profundo que el sonido de mi propia respiración parece extraño, como si no perteneciera del todo a este mundo. Mi nombre es Zaira. Tengo 52 años y hay días en los que creo que la vida ya no tiene sorpresas guardadas para mí. Desde hace 5 años, tras la partida de mi compañero de toda una vida, Faisán, todo se volvió rutina. Una historia que se repite cada día. Madrugar, prepararme el té, recorrer los rincones de esta casa en silencio, evocando recuerdos de mis hijos, quienes ahora viven sus propias vidas. Miro en el espejo y solo veo una sombra de lo que fui. Las sonrisas que había en mi rostro ahora solo existen en viejas fotografías. La sociedad dice, a esta edad, solo queda vivir tranquila, en paz, pero nadie te explica que la soledad es un tipo de paz amarga que te carcome por dentro. Últimamente la casa solo rebosa de silencio, y en ese vacío, lo más fuerte es el latido de mi propio corazón. Sigo despertando a las 5:30, como cuando Faisán necesitaba estar en la fábrica temprano. Incluso sin él, mi cuerpo obedece a esa costumbre invisible. Todo en la cocina sigue puesto como le gustaba a él. Cada estante, cada taza, parece estar esperando su regreso. A veces me detengo, cierro los ojos y casi puedo escuchar su risa. Una casa puede transformarse en un museo en cuestión de días. Nada cambia, solo la alegría de vivir desaparece, ahogada entre sus paredes. Mis hijos me visitan cada semana, traen comida para el almuerzo y enseguida se marchan. Al cerrarse la puerta, el eco de la soledad se hace aún más largo. Después de su partida, la casa se vuelve aún más callada. Mi rutina, té, telenovelas en la televisión, alguna llamada rápida a los chicos, paseo por el mercado, la consulta médica, más por conversar que por salud. El único dolor real es la soledad. Físicamente, estoy bien, pero a veces siento la necesidad de encender la radio solo para oír voces ajenas y saber que no soy la única viva por aquí. Un día mi hija Gina me dice, «Mamá, ya basta de ese armario viejo. Ni siquiera cierran bien las puertas». Al principio pensé, ¿para qué gastar dinero? ¿Para quién voy a cambiar los muebles? Pero Gina insistió. Lo pagó como regalo y llamó a la tienda para encargar el nuevo armario. El vendedor preguntó si podían montarlo el miércoles. Gina respondió, «Mi madre estará en casa», y pensé, ¿dónde más estaría yo? La noche antes de la llegada del armario, busqué entre mis cosas y me puse un perfume viejo, uno que Faisán me había regalado en nuestro aniversario. Recuerdo cuando Salman, mi hijo, me sonrió. «Mamá, pareces joven». Miré mi reflejo en el espejo. Algunas arrugas, claro, pero la luz en mis ojos seguía ahí. A la mañana siguiente, a las 8:45 sonó el timbre. Sentí una inquietud extraña, nueva, como si esperara a un invitado importante. Por primera vez en mucho tiempo, un hombre joven y apuesto entró en mi casa. Llevaba uniforme. «Señora Zaira, vengo a montar el armario». Su presencia cambió el aire de la habitación. Había respeto en su voz, pero ninguna de esa lástima con la que suele tratar la gente joven a las mujeres mayores. Más aún, su mirada me vio como un ser humano completo, no solo como una anciana. Mientras le mostraba la habitación, no podía evitar pensar, ¿será posible que aún me quede algo nuevo por vivir? Aquel día, cuando Alejandro llegó para ensamblar el armario, mi casa parecía más llena de lo habitual. El sonido de sus herramientas retumbaba en las paredes, mezclado con el eco de mis pensamientos. Me senté en la sala, fingiendo leer una revista, pero en realidad mis ojos solo seguían sus movimientos. Él era un hombre joven,
de mirada tranquila pero segura. Cada vez que levantaba la vista, sentía que me percibía de un modo distinto, como si no me viera solo como una clienta cualquiera, sino como una persona con historia. Alejandro se acercó y me preguntó amablemente: ¿Dónde prefiere que le deje las piezas pequeñas, señora Zaira? Me sobresaltó su tono respetuoso y su sonrisa cálida. Le indiqué el rincón junto a la ventana, donde el sol bañaba los muebles antiguos. Mientras trabajaba, conversamos poco a poco. Primero sobre el clima, luego sobre la ciudad, y casi sin querer, terminé hablando de cómo era mi vida antes y después de Faizán. No sé cómo sucedió, pero Alejandro escuchaba con atención, como si cada palabra fuera realmente importante. Sus ojos no transmitían lástima, transmitían curiosidad y respeto. Me atreví a preguntarle sobre su familia, sobre su trabajo e incluso sobre sus sueños. La mañana pasó como un suspiro, envuelta en una atmósfera cálida. Cuando Alejandro terminó el trabajo, me ofreció una taza de té. Reí nerviosamente. Hacía años que nadie me invitaba así en mi propia casa. Nos sentamos juntos en la mesa, el aroma del té flotando en el aire. Él contó historias de su infancia, de sus ganas de aprender carpintería desde pequeño. Yo, por primera vez en mucho tiempo, me descubrí riendo de verdad. Antes de despedirse, Alejandro me miró y dijo: «Si alguna vez necesita ayuda con algo más, estaré cerca». Sentí algo en mi interior moverse, algo que pensé que ya no volvería a despertar. Me quedé mirando la puerta mucho tiempo después de que se fuera, preguntándome si era posible que la vida me estuviera dando una nueva oportunidad. Los días siguieron, pero algo había cambiado dentro de mí desde aquella mañana con Alejandro. El armario nuevo en mi habitación se convirtió en algo más que un mueble. Era un recordatorio de que, a veces, el cambio empieza con los gestos más pequeños. Cada vez que pasaba por ahí, notaba su perfume persistente, una mezcla cálida de madera y colonia fresca. Nunca antes había prestado atención a esos detalles, pero ahora, en la intimidad de la noche, me detuve a pensar en la conversación, en la forma en que Alejandro me miró, como si realmente viera a la mujer detrás de las canas. Empecé a cuidarme de nuevo, a elegir ropa que hacía años no usaba. Frente al espejo, busqué las señales de juventud que aún quedaban en mi rostro. Gina lo notó enseguida. «Mamá, últimamente te ves distinta. ¿Estás saliendo más?» Sonreí, fingiendo indiferencia, pero por dentro una alegría suave me llenaba. Un día, en la tarde, mi teléfono sonó. Una voz familiar preguntó por mí. «Hola, señora Zaira, soy Alejandro. Solo llamaba para saber si el armario se mantiene firme». Nos reímos juntos. Me atreví a bromear sobre mis habilidades de carpintería y él me invitó a un café en la plaza del barrio. Acepté, nerviosa, consciente del cosquilleo en mi pecho. Camino al café, el aire parecía más fresco, la ciudad más amable. Alejandro estaba esperando con una flor simple en la mano. Charlamos largo rato sobre la vida, sobre nuestras pérdidas, sobre los sueños. Alejandro compartió la historia de su madre que, tras enviudar joven, se reinventó y nunca dejó de buscar la felicidad. A veces pensamos que la vida nos pone límites cuando en realidad solo estamos esperando el valor para cruzarlos, me dijo, y sentí que esas palabras eran para mí. Volvimos juntos a casa, y él se fue con una sonrisa triste pero esperanzada. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, buscaba su presencia en cada rincón. Empecé a escribir en mi diario, algo que no hacía hace años,
Las palabras fluían solas, como si mi alma necesitara contarle al mundo que aún había luz detrás de las sombras. La relación con Alejandro empezó a transformarse en algo más allá de una amistad. Sus visitas se hicieron más frecuentes. A veces venía a revisar si el armario seguía bien, pero otras simplemente para traerme pan dulce o conversar un rato. Pasábamos tardes enteras hablando de música, de películas, de los lugares que ambos soñábamos visitar algún día. Nunca antes me había sentido tan escuchada. Alejandro compartía detalles pequeños de su vida, como si cada uno abriera lentamente las puertas de su historia. Un domingo, mientras tomábamos café en la terraza, me preguntó: ¿Siempre has vivido en esta casa? Le conté cómo Faisán y yo habíamos construido esos muros con años de esfuerzo y sueños compartidos. Por primera vez, conté anécdotas dolorosas y alegres por igual. Alejandro se emocionó escuchando sobre amor, sobre pérdidas y sobre la valentía de comenzar de nuevo a cualquier edad. A veces sentía miedo de lo que pudiera estar surgiendo entre nosotros. El corazón late con fuerza, pero la mente recuerda la voz de la sociedad. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo lo tomarán mis hijos? Un día, Gina llegó sin avisar y encontró a Alejandro ayudándome con unas plantas en el patio. La tensión se hizo palpable. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó, midiendo cada palabra. Esa noche, Gina quiso hablar conmigo en privado. «Mamá, tienes derecho a hacer tu vida, pero ¿estás segura de lo que haces?», me quebré. Durante años, había puesto las expectativas de todos por encima de mis propios deseos. Ahora, sentía que mi felicidad dependía de un sí o un no ajeno. Alejandro percibió mi inquietud. «No quiero que sufras. Si esto te hace daño, podemos alejarnos», pero su voz, dulce y firme, hizo que tomara una decisión. «No he sentido vida en años, Alejandro. No voy a dejar de vivir por miedo al qué dirán». Esa noche nos abrazamos, temblorosos y felices, sintiendo que el amor puede llegar en cualquier momento y que nunca es tarde para permitirse sentirlo otra vez. Con el paso de las semanas, la noticia de mi amistad con Alejandro se esparció por el barrio como pólvora. Las miradas de las vecinas cambiaron. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba por la calle. Nunca había sentido tan de cerca el peso de las opiniones ajenas. Un día, la vecina de enfrente me llamó con una sonrisa forzosa. «Dicen que te ven seguido con el chico nuevo, Zaira. La gente habla». Apreté las manos con fuerza, pero respondí con calma. «La gente puede hablar todo lo que quiera. Mi vida es mía». Por dentro, sin embargo, la duda crecía. ¿Era justo para Alejandro exponerlo a los chismes? ¿Estaba preparada para enfrentar las consecuencias de desafiar las normas no escritas? Alejandro, por su parte, no parecía intimidado. Al contrario, cada rumor lo hacía más firme. A mí no me importa lo que digan. Lo que importa es cómo nos sentimos tú y yo. Esa seguridad se convirtió en mi refugio. Comencé a tomar clases de pintura, salí con nuevas amistades e incluso acepté la invitación de Alejandro para bailar en una fiesta local. La música, el bullicio y las risas me recordaron a mi juventud, a los tiempos donde el mundo parecía lleno de posibilidades. Al volver a casa esa noche, me miré en el espejo y sonreí de verdad, sin nostalgia ni miedo. Mis hijos, aunque al principio reacios, empezaron a entender. Salman, mi hijo, me abrazó un día y susurró: «Mamá, mereces ser feliz. Papá estaría orgulloso». Lloré, liberando años de emociones contenidas. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente dueña de mi destino. Alejandro se arrodilló una tarde soleada en el jardín y, sin flores ni promesas grandilocuentes, me tomó la mano. «¿Te gustaría que sigamos caminando juntos en esta nueva etapa?», respondí, firme y emocionada. «Sí».
Me encantaría. La primavera llegó y con ella la sensación de que todo volvía a florecer, incluso dentro de mí. Mi casa, que durante años fue un museo de recuerdos, renació en un hogar lleno de vida y risas compartidas. Por las mañanas, mientras preparaba café, Alejandro solía entrar cantando alguna vieja canción, y juntos hacíamos planes sencillos pero llenos de ilusión. Plantar nuevas flores en el jardín, visitar a mi hermana en el campo, ver películas en una noche de lluvia. Mis hijos ya no veían en Alejandro a un intruso, sino a alguien que cuidaba de su madre, y, poco a poco, esa aceptación se convirtió en complicidad. Las cenas familiares, las risas de los nietos y hasta los paseos en la plaza se volvieron rituales de una vida renovada. Una tarde, al mirar mi reflejo en el espejo, vi a una mujer distinta. Sí, había arrugas y canas, pero también una luz indomable en los ojos. Me sentí agradecida, no por la ausencia de dolor, sino por tener el coraje de buscar la dicha una y otra vez. Quise dejar un mensaje, algo sincero, para quien escuchara mi historia. Tal vez la vida nos arrebate amores, sueños o incluso años de esperanza, pero jamás nos quita la capacidad de comenzar de nuevo. No importa la edad, ni lo que otros piensen de nosotros. Hay un segundo acto esperando a ser escrito, y cada quien tiene derecho a encontrar su felicidad, aunque sea después de muchas primaveras. Acerqué a Alejandro. Lo tomé de la mano y sonreí. Gracias por recordarme que la vida aún tiene sorpresas. Él me respondió con un beso en la frente, y los dos, en silencio, fuimos a ver el atardecer desde el jardín, seguros de que, mientras hubiera amor y valor, jamás sería tarde para empezar de nuevo.